Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Aquí estamos, Padre. Una vez más, Señor. Concédenos, Señor, una estrofa más de la caña cascada, Padre. Porque la caña cascada no quebrarás, ni el pábilo que me apagarás, hasta que saques a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aleluya. Gracias, Señor. Bendigo la vida del remanente, Padre Santo. Pon palabras, Señor, en nuestra boca, en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor, para que el remanente sea edificado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo. Sí, Padre Santo. Aleluya. Amén. Gracias, Cristo. Aleluya. Aleluya. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Y te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Alabamos el nombre del Señor. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. En el nombre de Jesús.
Espero que se encuentren bien. Hoy es viernes. Bendito Dios, qué rápido se va la semana. Se va, se va, se va. Y no vuelve más. Necesitamos aprovechar el tiempo, hermano. Necesitamos aprovechar el tiempo porque el tiempo se va y ya no tenemos oportunidad. Hay dos facetas de nuestras vidas que en las cuales vivimos. Les he estado preguntando qué tanto conocemos al Señor y, y les he estado hablando acerca de que el apóstol Pablo, aunque estaba en la cárcel, las circunstancias no lo apabullaban, las circunstancias no lo doblaban, no lo hacían entrar en crisis. Es muy triste que cuando venimos a Cristo llegamos ilusionados pensando que todos nuestros problemas se van a acabar porque nos evangelizan diciendo que Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Y nunca nos enseñan la realidad. Por eso es importante el discipulado, hermano. El discipulado no es otra cosa más que conocer a Jesús. Jesús se acercó a los discípulos a él para que vivieran con él, para que estuvieran con él, para que anduvieran con él, para que lo oyeran predicar el evangelio. No, hermano. Mire, Jesús les hablaba por parábolas a toda la gente, pero a los discípulos los tomaba aparte y les explicaba las parábolas. Y Jesús les decía, porque en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué a ellos no les explicas lo que nos explicas a nosotros? ¿Por qué les habla por parábolas? Y entonces Jesús les dice, a ellos les habló por parábolas para que se cumpla la palabra del profeta Isaías. El profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces Dios mandó al profeta Isaías a predicar. Pero no, alguien dice que Isaías es el quinto evangelio. Dios no mandó a predicar a Isaías el evangelio, hermano. Por eso a veces yo les digo, mire, muchos predicadores dicen que no me pasó 120 años predicando. No, hermano. No es cierto eso. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé que preparara un arca en el cual se iban a salvar solamente él y su casa, nadie más. ¿Hay alguien en casa? Y el libro de los jubileos dice que 5 años nada más duró Noé edificando el arca. Entonces,
La predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento no podían predicar el Evangelio, hermano. Jesús él tiene que preparar todas las cosas. Él tenía que venir. Jesús es el Evangelio. Ayer lo hablábamos y decíamos, San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿qué? A su Evangelio. No, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Cuando voy a investigar un poco más acerca de la palabra Evangelio, de lo que pasa, porque la palabra Evangelio ya la tenía, era del dominio de César. César era el Salvador. César para los romanos era Dios y era el Salvador. Salve César, decía. ¿Se acuerdan? La expresión salve César. O sea, sálvanos César. Y ese era el Evangelio. Era el Salvador. Pero cuando Jesús dice arrepentíos y creen en el Evangelio, está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado. No está hablando de buenas nuevas, está hablando de un rey que trae un reino. Y anunciar ese rey era ir en contra de César. ¿Hay alguien en casa? Entonces, él viene y los discípulos pasan 3 años y medio. Y todavía cuando lo ven resucitado le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entender lo que Jesús es, conocer a Jesús. O sea, cuando dice arrepentíos y cree en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creer en el que los va a salvar, porque el Rey se ha acercado. Entonces, los otros hermanos necesitamos entender que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se perdió? Dios le dio una ley a Israel porque él esperaba encontrar un pueblo celoso de buenas obras. Pero ellos corrompieron la ley. Ellos negaron el pacto. Toda la humanidad estaba perdida. Desde Adán, todo se perdió. Desde Adán todo se perdió. Y él vino a buscar a los que son suyos desde antes de la fundación del mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a restaurar a Israel. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Él vino a cambiar un reino por otro reino. Por eso es importante que nosotros entendamos el pacto. Porque el pacto mismo es Jesús.
Y ayer hablábamos del pacto descrito en las palabras que Dios le dio a Jeremías. Y si nosotros, hermanos, no entendemos que el Evangelio es Jesús, dice, arrepentíos y cree en el Evangelio. Y luego Jesús dice, el que en mí cree no es condenado. Entonces, ¿por qué estamos tercos a decir que el Evangelio son buenas nuevas? ¿Por qué? O sea que cualquiera puede hablar el Evangelio. No, hermano. No, por amor de Dios. No con el poder. Cualquiera sí lo puede hablar, pero no con la eficiencia que Dios desea que haya. Porque el Evangelio es la palabra. Ayer hablamos de eso. Y aquel verbo se hizo carne. Y para que ese verbo se haga carne en nosotros, yo tengo que morir juntamente con Cristo. Mientras yo muera juntamente con Cristo, yo no, hermano, no tengo poder para predicar el Evangelio. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, cuando resucitó, y cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca saber a ustedes lo que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Querían reino? ¿Querían un reino físico? Pero Jesús les dice, les voy a dar poder, el poder de un reino, el poder del reino espiritual. Allá va. ¿Hay alguien en casa? Ellos querían un reino, ellos querían ser libres del imperio romano. Ellos querían que Jesús derrocara a César. Por eso Jesús lo primero que hace, le quita toda duda a Pilato y le dice, mi reino no es de este mundo, no te preocupes, Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús fue tomado preso y fue llevado a Pilato? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, por favor. Estaban en ayuno, por favor. Estaban tristes, estaban agobiados. Jesús les dijo, ustedes van a estar tristes por lo que va a pasar, pero después me van a ver y se van a gozar. Estaban temerosos. Pedro acababa de negar a Jesús. El que se sentía el mejor de ellos, ahora estaba renegando de Jesús. Jesús le tiene que decir a Pilato, Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera del cielo. Mi reino, eres tu rey, sí, yo para eso he nacido. Y para eso he venido al mundo. Pero no te angusties, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y todavía Pedro, hermano, lo acababa de negar. Pilato quedó tranquilo y no encontró nada de ofensas. Y después cuando Jesús es llevado a la cruz del Calvario, entonces
La autoridad que Jesús les prometió a ellos no era una autoridad, hermanos, para posicionarse en el plano terrenal. Era la autoridad la unción con la que uno se puede mover en el reino. Por eso es tan importante. Ellos querían reino. ¿Sabe lo que es reino? Querían reinar, querían poder, querían autoridad para estar sobre los romanos. Pero Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice, y serán capaces de dar la vida por mí. Eso es lo que significa la palabra testigos. Así como Abraham dio su vida por mí. Así como Moisés dejó todo por mí. Así como José dejó todo y fue obligado a dejar todo. ¿Hay alguien en casa? Y me serán testigos. La Biblia dice la palabra testigos, pero en el griego significa mártires. Tendrán la capacidad de morir. Así como yo morí por ustedes, ustedes tendrán la capacidad de morir para morir por mí. Por eso Pablo escribió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y me seréis testigos. Algunos de ustedes van a morir aquí en Jerusalén, otros en Judea, otros en Samaria y otros hasta lo último de la tierra. Acaban de matar a Charlie Kirk. ¿Hay alguien en casa? Están muriendo. ¿Cuántos palestinos están muriendo que creen en Jesús? ¿Cuántos musulmanes están muriendo cada día que creen en Jesús? Las palabras de Jesús son eternas por amor de Dios. No podemos tomarla como un evento pasado. Cuando nosotros entendemos, hermanos, cuando vamos a la palabra y la vemos como una historia, estamos perdidos. Porque la palabra solamente es una lectura, no cobra vida para entrar a nosotros, porque no somos capaces de morir. Cuando Jesús buscó a Pedro, buscó a todos los discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los estaba sacando de su realidad. Los estaba sacando de su cotidianidad, como sacó a Abraham de su casa de allá de Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela. Deja padre, deja madre, deja casa, deja todo y ven, sígueme. Te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. Y allá va Abraham. Con sus bemoles, pero allá va. Jesús les está diciendo lo mismo a los discípulos. Y ellos no buscan a Jesús. Jesús va a buscarlos a ellos. ¿Hay alguien en casa? Y se los dice unas horas antes de ir al Getsemaní. En el capítulo 15 de Mateo, les dice, no me elegisteis vosotros a mí, y yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
¿Qué fruto teníamos nosotros estando muertos en delitos y pecados? Estando en la ignorancia total. Los pactos, las promesas y la promulgación de la ley, todo era para Israel, pero todos los demás, todos los gentiles estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. ¿Qué teníamos? Nada. Estábamos en el reino de las tinieblas. Y Dios, el hecho de que fueran judíos, no quiere decir, hermano, que estaban en lo correcto. Estaban en lo incorrecto, que Dios decidió cambiar el pacto porque ellos no estuvieron de acuerdo con lo que Dios les estableció. Por lo tanto, ya no tenían cobertura, no había profecía. Habían pasado más de 300 años desde Malaquías hasta Jesús. Una oscuridad total. Pero ellos seguían predicando a Cristo. Entonces Jesús viene. Y lo primero que Jesús hace es los saca de su realidad para meterlos a la realidad de Jesús. Mire, hermano, a mí me sacó de la realidad. Y yo quería ser el mejor arquitecto. Pregúntenle a mis compañeros, ¿quién era el mejor arquitecto de su tiempo? A mis compañeros. Ellos dan testimonio de que si yo hubiera seguido la carrera de arquitectura, ellos dicen así: tú serías uno de los mejores arquitectos de México, y nosotros trabajaríamos contigo. Yo me quedé espantado cuando escuché de su boca de ellos. Mucho tengo testimonios que compartir acerca de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Me sacó de mi realidad, hermano. Mi realidad era la cantina, mi realidad era el cabaret, mi realidad eran los negocios, la construcción, la empresa que yo tenía. Un sueño que yo tenía desde pequeño. Y así Jesús, no podemos nosotros seguir a Jesús si nuestra realidad no ha sido cambiada. Es decir, si Cristo no se ha revelado a nosotros. Yo puedo ir a la iglesia y estar bautizado, y Cristo no se ha revelado a mí. Yo sé que a todos a quienes Cristo se ha manifestado, sé que sus nombres están escritos en el libro de la vida de Cordero. Porque a los que llamó también los santificó, y a los que santificó también los glorificó, y a los que santificó también los justificó. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, se encuentra porque Andrés, su hermano, y otros discípulos se fueron un día antes siguiendo a Jesús. Y Jesús les dice: ¿quién buscan? Y ya se les hace tarde y no pueden regresar, se tienen que quedar con Jesús, y pasan la noche con Jesús. Y temprano se levanta Andrés y se va a buscar a su hermano. Y le dice: hemos hallado al Mesías. A ver, ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo Jesús? Y se lo lleva a Jesús. Andrés se lleva a Pedro a Jesús, y entonces Jesús le dice:
tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Pero como Andrés había pasado la noche con Jesús, no, pues sí, él le dijo, mi hermano. Y no impactó las palabras de Jesús a Pedro. Entonces Pedro se va. Y Jesús va a buscar a Pedro. Y lo encuentra desvelado, cansado, junto con Jacobo y Juan y Andrés, limpiando y remendando las redes porque habían pasado la noche pescando y no habían encontrado nada. Jesús lo sabía perfectamente. Jesús sabía que no habían encontrado nada y Jesús estaba preocupado por la estabilidad y por el sustento de Pedro. Así que ya que terminaron de limpiar las redes, le dices, vamos, boga mar adentro. Y cuando están allá, se dice, llévate la red. Pero no hemos pescado nada. Jesús no tenía fama de marinero. Y entonces, vamos, boga mar adentro. Y apenas estaban a 90 metros, hermano, cuando Jesús le dice, echa la red por la derecha. Señor, y dice Jesús, echa la red por la derecha. Entonces, la echan y ya no la pueden sacar. Miren, hermano. Entonces Jesús, el corazón de Pedro cambia para con Jesús, y cuando Pedro mira a Jesús y mira la red llena, Pedro cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. La santidad de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Mostrarle a Pedro que a él no le importaba entrar en su realidad. Él podía entrar en su realidad. Las primeras palabras de Jesús sobre Pedro no lo impactaron. Pedro puso su barrera. Pero Jesús, el Padre le había dicho a Jesús que Pedro iba a ser la cabeza, Cefas. Y Jesús entró en la realidad de Pedro, ¿para qué? Para suplir sus necesidades físicas. Pero no para estarle supliendo siempre las necesidades físicas. Lo que Jesús quería es que Pedro entrara en la realidad de Jesús. Muchos de nosotros tenemos una realidad religiosa, pero no hemos entrado a la realidad de Jesús. Él viene con nosotros. Él entra y condesciende con nosotros. Entra en nuestra realidad, nos sana, nos libera, nos provee alimento. Pero nosotros no entramos en su realidad. Porque Jesús le dice, ya no serás pescador de peces. Voy a cambiar tu realidad y ahora tú vas a ser pescador de hombres. Y entonces le dijo, sígueme. Y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Entró en la realidad de Jesús. Tú estás muy apasionado por tu iglesia, pero tu realidad con Jesús está muy distante. Tú estás centrado en un círculo religioso y usas a Jesús para que Jesús supla tus necesidades. Porque hay una mala enseñanza que te dicen que si tú diezmas se te van a abrir las ventanas de los cielos.
Eso era para la gente que estaba sin Cristo, en la ley, en la gracia. Los cielos están abiertos sobre nosotros porque estamos en Cristo y Cristo camina con los cielos abiertos. Por eso Jesús le dijo a Natanael, cuando Felipe le dijo, Natanael, hemos encontrado al Mesías, de quien escribió Moisés en la ley. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se imagina el estado de corrupción que había en Nazaret? Entonces tú ven y ve, lo agarró, lo jaló y se lo llevó. Y cuando miró Jesús a Natanael, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño en su boca. ¿Y de dónde me conoces? Porque así se consideraba Natanael. Él era un verdadero patriota, él era un verdadero israelita. Él se esforzaba y cuidaba su mente y sus pensamientos para no mentir, para cumplir todo conforme a la ley. Y Jesús le dice, mira, antes que te llamara Felipe, todo esto que te acabo de decir, tú lo estabas pensando. Tú eres... Cambió su realidad. Entendió que Jesús lo sabía todo. Entendió que para Jesús no había imposible. Y los discípulos lo entendieron de tal manera que Pablo, Pedro, Juan dijeron, al que cree, todo le es posible. Al que cree en Jesús, no al que cree que Dios le va a hacer un favor, una gracia. Dios en su misericordia condesciende contigo. Entra en tu realidad, pero ¿cuándo vas a soltar tu realidad? ¿Cuándo vas a dejar? Y vas a entender que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Son dos realidades completamente opuestas. ¿Cuándo vas a entender que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas al reino? Se está hablando de una lucha de reinos, una guerra de reinos. ¿Por qué seguimos practicando el pecado? ¿No estamos en el reino de la luz? ¿Acaso nunca leímos en la primera de Juan que el que aborrece a su hermano está en tinieblas? ¿Acaso no entendemos que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable? Y que el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Lo que Jesús hacía es cambiar su realidad. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, mi realidad cambió. Jamás volví a pararme en una cantina y en un cabaret. Y aquellas noches que me desvelaba viernes, sábado y domingo, empezaron a ser noches leyendo toda la noche la Escritura. Dios cambió mi realidad y me metió en su realidad. Su realidad es Cristo. No es la iglesia. La realidad de Dios se llama Jesús. Y esa realidad se vive en el reino y se practica en el mundo.
Por eso Jesús les dijo, orando al Padre, le dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y para que los guardes del mal, le está diciendo, Padre, cubre sus mentes, ponles mi mente, cubre sus pensamientos. Llegó un momento de abatimiento muy fuerte cuando la persecución estaba tan fuerte sobre nosotros, que el Señor le dijo a mi esposa, cubre la mente de tu esposo. ¿Hay alguien en casa? Porque en lugar de acusar, mejor no cubrimos? Tú puedes decir es que somos carne. Sí, somos carne. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. Yo no nací de la carne para entrar en Jesús. Yo nací del Espíritu. Necesitamos entender que Él nos quiere meter a su realidad. Su realidad es espiritual. Él está derramado en Cecilia Gagiola, en Josefina, en Castier, en Baldomera, en Alberto Torres. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si yo estoy de pie todavía, no es porque yo sea capaz, es porque Él me ha mantenido en pie. Eso que acabamos de pasar con la mesa. Yo nunca esperaba apoyo de la iglesia. Siempre, siempre nuestro corazón estaba en Jesús. Somos carne. Podemos llorar, podemos reír, podemos gritar. Y aquellas noches, cuando el doctor, ya sin saber qué hacer, nos hablaba y nos decía, hemos hecho, ya no podemos hacer más, hemos hecho todo lo posible. Yo no lloré delante del doctor. Yo me le quedaba mirando a los ojos al doctor. Y le extendía la mano y le decía, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Teníamos para pagar. Nos decían que debíamos más de 400,000 pesos. A nadie se intentó cortar, hermanos. A nadie le habían permitido. No dejaban que nadie debiera 50,000 pesos. Y me decían, pague o saque a su hija de aquí. Y yo simplemente me les quedaba mirando. Y les decía, la ayuda viene en camino. En el nombre de Jesús. Sí, decía. ¿Cuánta gente nos ha dicho lo mismo? Angustiados. Sí. Pero no destruidos.
Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4. ¿Qué dijo? Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Le decía el doctor en una ocasión que le estaban sacándole la médula ósea de aquí del esternón a Ames, como duele, es doloroso. Levantó los ojos al cielo, Ames. Y le dijo el doctor, pusiste los ojos como tu papá. Se intentó cortar otra vez. Le dijo el doctor, pusiste los ojos como tu papá. Transmites mucha paz. Hermano, ¿transmitimos paz en medio de la angustia? Aleluya. Por eso estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pero la paz de Dios sale de nuestros corazones. En apuros, mas no desesperados. Nos apuraban, necesitan pagar. O saquen a su hija, llévensela de aquí. No somos beneficencia pública. ¿Y nosotros? La ayuda viene en camino. El socorro viene en camino. Y Dios se empezó a mover. Corazones de gente bautista. Corazones de gente que ya no está en la iglesia, pero que conocieron a Ames. Hermanos de Estados Unidos, hermanos de México, hermanos de todas partes. Y empezó a llegar la respuesta. ¿Hay alguien en casa? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Hay alguien en casa? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Paz de Cristo, hermano. Esa es la realidad a la que Jesús nos quiere meter.
No es una realidad religiosa de ir al culto y de venir y de conformarnos a creer que Jesús nos tiene que atender a nosotros cuando nosotros necesitamos. ¿Hay alguien en casa? Nosotros necesitamos, hermanos, entender que Jesús quiere que nosotros vivamos en su realidad y su realidad es fe. Él es el autor de la fe. Sin fe, Él no pudo agradar al Padre. ¿Cómo que Él es el autor de la fe? Claro, Él no hacía nada por Él mismo. Él solamente obedecía órdenes. Y lo dijo de esta manera en San Juan capítulo 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso se llama fe. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque él decidió obedecer las instrucciones que Dios le daba. Incluso hasta ofrecer a su hijo en sacrificio vivo, en holocausto. ¿Hay alguien en casa? Alguien que quiera vivir en la realidad de Jesús. No en la realidad religiosa, por favor. Porque mientras Cristo no se manifieste en nosotros, no vamos a vivir en la realidad de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Con Natanael. Jesús ya estaba dentro de Natanael. Ya conocía todo lo de Natanael y también conoce lo tuyo. Él, Él nos sana. Él provee alimento para nosotros. Porque Él quiere, hermano, que nos demos cuenta que todas esas necesidades están resueltas en Él. Pero nosotros seguimos aferrados en lo que nosotros queremos hacer. Viene un avivamiento para la iglesia. Pero la única manera, y eso lo va a hacer Él, es quitar todo el pecado que hay dentro de nosotros. Y cuando nosotros entramos en su realidad, el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. El pecado no señorea sobre nosotros. ¿Por qué para muchos cristianos es tan difícil estar en la iglesia? Vamos a decirlo de esta manera, porque el envase que es Cristo es demasiado fuerte para ellos. No se puede romper. Ellos deciden salirse para poder pecar. Cuando yo peco es que me salí de la cobertura de Dios. No me digas que mientes en Cristo por fe. No me digas, por favor, que pecas porque no te quedó otra alternativa. El pecado es la segunda alternativa. No hay lugar para alternativas si estamos en Cristo Jesús. Cuando no entendemos y cuando Cristo no se ha manifestado en nuestras vidas, hermanos,
Y no estoy hablando, hermanos, de hablar lenguas. Estoy hablando de recibir el Espíritu Santo. Porque si alguno está en Cristo, es nueva creación. O sea, la vieja creación quedó atrás. Entramos a una nueva creación donde Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Por lo tanto, necesito permanecer en la palabra. Necesito permanecer en la oración y en el ayuno. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y cada vez que yo me meto a la palabra, entonces Jesús me puede enseñar cosas nuevas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Y cuando yo digo esas cosas, para muchos es locura. Cuando yo digo las cosas que el Señor me ha enseñado, para muchos está mal, el hermano está endemoniado. No lo escuchen. Da miedo escucharlo. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque revela el pecado oculto. La palabra, no yo. No se juzga el profeta, se juzga la palabra. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo, no resistas al que es malo. ¿Y por qué vas a resistir a alguien que te habla la palabra de Dios? ¿Hay alguien en casa? Necesitamos entrar a esa realidad, pero esa realidad solamente viene por la revelación, porque Cristo se manifiesta en nosotros. Amén, hermano Marta. Alguien ponga, por favor, esta petición, hermana Marta Rodríguez, en el grupo de oración de tu desierto florecerá. También vamos a orar por su esposo. Mire, yo no soy profeta, pero tampoco les voy a decir lo que viene sobre esta hermana Claudia. Pero cubran la mente de su esposo y cubran la mente de Claudia. A ver, para que tomen las decisiones correctas en el nombre de Jesús. Dígale que me llame, hermana Marta. Amén. Dígale que me llame mañana, después de terminar la transmisión. No, mañana no transmitimos, me puede llamar como a las 9 de la mañana. Dígale a Claudia. Porque Dios tiene algo con Claudia. Entonces, hermanos, Pedro empezó a entender que su realidad era Jesús. Ese es el Evangelio. Jesús dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hay alguien en casa? Necesitas despertar. Despertar es entrar a la realidad. Entrar en la realidad de Cristo es entrar en el refugio secreto. Es entrar en la roca eterna. Es entrar en la fortaleza. Es entrar en el río de agua viva. Es entrar en la paz. Es entrar en el amor. Es entrar en la luz admirable donde no hay confusión.
Y no podemos entrar si no amamos la palabra. Allá viene en casa. Hay muchos profetas que profetizan por el don, pero no aman la palabra. Así que damos gracias a Dios por todo, hermano. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál era la realidad de Pablo en la cárcel? Transmitiendo gozo, transmitiendo regocijo, transmitiendo alegría, transmitiendo paz. ¿Por qué? Y aconsejando y diciendo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos siempre. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, en tu realidad. No dejes que tus pensamientos te saquen de tu realidad. Por eso more la palabra de Dios en vuestros corazones en abundancia, para que salgan cánticos, himnos espirituales. No para que estés con un brinquito, el muro se cayó, no. Para que eleves un salmo y tu angustia y tu tristeza se transforme en gozo. ¿Por qué crees que David compuso los salmos? Porque él estaba en angustia. Pero Dios transformó su angustia en gozo, su tristeza en gozo. Y su lamento lo transformó en baile. Ese es nuestro Dios. Aquí está. Aquí hay una realidad. Lo demás es ficticio. Hasta, ¿cómo se llama? Marino cantó. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti la vida se me va. Porque tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá. Sería triste para mí el no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar, porque todo es vanidad. Sin ti la vida se me va. Todo está corrompido en el mundo. Pero Dios nos puso en el mundo para llevar a Cristo, para que la luz resplandezca en las tinieblas. Nos puso para desatar una guerra, no para estar pasivos. Nos puso para entender que la luz en las tinieblas resplandece. Nos metió a una guerra que ya está ganada.
nos metió a una guerra donde Él es el campeón, donde es el Señor de señores y el Rey de reyes. Así que no hay imperio que se levante. Y si usted se está dando cuenta, ese es el tiempo que se están levantando los imperios, se van a levantar los reinos de nuevo, para que venga el cumplimiento de la Escritura. ¿Cuál es tu realidad? Cristo entra a nuestra realidad para invitarnos a su realidad. Cristo tomó mi pecado. Y como yo era pecado, me tomó también a mí, porque yo solamente podía producir pecado y morir juntamente con Él. Y fui sepultado juntamente con Él. Por eso, cuando aquella mujer me preguntó y me dijo en el 2001, hermano, ¿por qué la iglesia está como está? Y yo le dije, ¿por qué me preguntas lo que ya sabes? Y agachó la cabeza y me dijo, tienes razón. Y le dije yo, a ver, dime qué te mostró el Señor. ¿Y cómo sabe que me mostró? Dime qué te mostró el Señor. Para explicártelo, porque ya te lo mostró a ti. No necesitas preguntar lo que ya sabes. Y me dice, yo tuve una visión, hermano. Mire, dos filas grandes de personas en un lago y se estaban bautizando. Venía una persona y el bautista lo bautizaba, lo metía al agua y lo sacaba del agua. Y el bautizado se iba afuera. Venía otra persona y el bautista lo bautizaba y decía, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo. Y de pronto del cielo bajaba una voz que decía, este es mi hijo amado. Y a mí me llamó la atención que eran muy pocos los que se bautizaban y del cielo, el cielo se abría y la voz bajaba y decía, este es mi hijo amado. Muchos se bautizaban y no había esa voz. Pero había quienes se bautizaban y la voz venía y decía, este es mi hijo amado. ¿Entiende, hermana? Le digo. Sí. Entonces, no todos los que están siendo bautizados los acepta el Señor. Aquí se pueden llenar la boca y pueden gritar, estamos llenando el cielo. Aquí se pueden llenar la boca y darle premio al que bautiza más. Pero lo cierto es que están bautizando a mucha gente que no está casada, en unión libre, y están bautizando a gente que no está arrepentida, a gente que no ha muerto al pecado, y están matando a la gente. Y Jesús dice, ay de vosotros, fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el lunes, hermanos, con el favor de Dios, si Dios nos concede. Aleluya.